Con Héctor Herrera como capitán durante los 90 minutos, FC Porto perdió como visitante 2-1 ante Roma, duelo por la ida de los octavos de final de la Champions League, el cual Jesús Corona vio desde su casa debido a una suspensión. Los goles del encuentro estuvieron a cargo del futbolista italiano Niccolò Zaniolo, 70 y 77, por la Loba, mientras Porto descontó con Adrián López al 79. Este resultado deja las puertas abiertas en la eliminatoria, pues a pesar de la victoria del club italiano, el gol de visitante obtenido por el Porto le brinda una buena oportunidad a la institución portuguesa de acceder a los cuartos de final de la Liga de Campeones. El partido de vuelta entre Porto y Roma será el próximo 6 de marzo en el Estadio do Dragão a las 14, hora del centro de México. La primera anotación del encuentro llegó al 70, cuando el atacante italiano Niccolò Zaniolo recibió dentro del área grande y venció al guardameta español Iker Casillas con un potente derechazo a la parte inferior derecha del arco. Zaniolo se hizo presente nuevamente en el marcador al 77, tras un rebote que aprovechó luego de un disparo de parte del bosnio Edin Dzeko que rozó el poste. Esta anotación significó el primer doblete del italiano en Champions League. El gol visitante llegó 11 minutos antes de la culminación del encuentro, gracias al español Adrián López, quien colocó el 2-1 final tras haber entrado al terreno de juego al 68.